Pues las tarjetas nuestras las han mandado a San Martín, las de San Martín algún año aquí. Y es un problema por eso, porque se nos pasan los plazos, se nos pasa tal y no nos enteramos. Muchas cartas de San Martín me llegan a mí y se las mando yo para allá, o al revés, hay cartas de aquí de Martín que me las envía el cartero. Estaba esperando un lavacabezas y llamo a la casa porque no me llegaba el lavacabezas y me dicen que sí, que ya la han descargado, que ya está en el pueblo, y yo que no está aquí el lavacabezas. Bueno, ellos se ponen en contacto con el repartidor y se habían ido a San Martín. Pues alguna vez que vienen orquestas y dicen ¿dónde montamos? Y decimos, pues aquí no son fiestas aún. Pues no, esto no es San Martín del Río, no, esto es Martín del Río. Gracias, Alfonso. Ya nos decía Manuel, alcalde de Martín del Río, que no es el único pueblo en Aragón que tiene semejanzas uno con otro. Vamos a hacer un repaso, vamos a coger a la carretera y nos vamos, por ejemplo, como nos avisaba ya Manuel, Torre de las Arcas y Torre las Arcas. Torre de Arcas y Torre de las Arcas me cuesta hasta a mí, porque son muy parecidos. Uno está en el Matarraña y el otro en las cuencas mineras, que también están muy separados. O Codo y Codos en la provincia de Zaragoza, una S únicamente los diferencia. Aquí tenemos tres: Torrijo del Campo en el Jiloca, en Teruel. Torrijas está en Gúdar-Jabalambre y Torrijos está en Toledo. Hasta allí nos hemos ido para buscar ese nombre parecido. Seguimos con nuestra carretera. ¿Cuántas veces ha llegado algún turista con los esquís en la vaca del coche a Andorra en Teruel? Y su destino era Andorra la Bella. Rubielos de Mora y Mora de Rubielos, que es algo que siempre hasta a nosotros nos cuesta cuando hablamos de esos dos pueblos. O Guaso y Guasa en la provincia de Huesca. Uno está en el Sobrarbe y Guasa en la Jacetania. Y estos dos de aquí abajo, Oto y Broto, únicamente les separa 1 kilómetro de distancia, están en el Sobrarbe y algunos nos dicen que se confunden muy a menudo. Gracias, Bea. Hay que estar atentos.